Se han descubierto en todos los continentes y países del mundo cientos de miles de cuevas, en cuyo interior se han realizado sorprendentes descubrimientos. Algunas contienen pinturas rupestres de hace más de 40.000 años. Sin embargo, existen otras bastante polémicas y enigmáticas que han sido protagonistas de increíbles hallazgos que han desconcertado al mundo, porque ponían patas arriba la historia oficial contada hasta ahora. Quizá por esta razón, sus hallazgos fueron puestos en duda, desprestigiados, y a su vez silenciados y condenados al olvido. En esta ocasión, nos centraremos en una de las cuevas más desconcertantes de Norteamérica, la cueva Burroughs, situada en Olney, Illinois, Estados Unidos. Fue descubierta por casualidad por Russell Eugene Burroughs en 1982, de ahí su nombre. El 27 de julio de 1984, un periódico local llamado Olney Daily Mail publicó un artículo sobre este increíble descubrimiento. No hay demasiada información sobre el hallazgo, porque como en otras ocasiones similares en las que se hallan objetos incómodos, acaban de una forma u otra desapareciendo. Pero se pueden encontrar todos los detalles sobre esta cueva y los descubrimientos que había en ella, en un libro de 1992, escrito por Burroughs y Fred Riedholm, que lleva por título The Mystery Cave of Many Faces, la misteriosa cueva de muchas caras. Describe la entrada a la cueva como pequeña y de difícil acceso, aunque por dentro era bastante extensa, y llevaba hasta un cruce desde donde se accedía a 12 criptas. En una de las criptas había una tumba con un increíble parecido a la de un rey egipcio con su sarcófago. En otra cripta estaba una mujer acompañada supuestamente de sus 2 hijos. Todo indicaba que habían fallecido de forma violenta. Además, se hallaron muchos objetos realizados en oro. Algunos de ellos tenían extraños símbolos tallados. También descubrieron piedras con inscripciones de todo tipo: egipcias, púnicas, libias, griegas, hebreas, protosumerias. Algunas incluso no se pudieron clasificar por ser totalmente desconocidas. Los lingüistas que siguen investigando las piedras creen que los escritos muestran una coherencia muy interesante, pudiendo pertenecer a una lengua más antigua que sirvió de base para las demás. Hay que destacar que los primeros colonos americanos se dieron cuenta que el lenguaje algonquin de los indios de América del Norte tenía un sonido muy semejante al hebreo. También Klaus Dona defendió la autenticidad de las piezas de Burroughs por la escritura grabada en algunas placas que el lingüista alemán Kurt Schillmann identificó como una variante del sánscrito. En los objetos había representaciones imposibles e inexplicables que no deberían estar ahí según la historia oficial. Las tallas muestran perfiles muy diferentes de guerreros, animales y barcos de muchas épocas y tradiciones. Otros hallazgos bastante desconcertantes fueron los descubrimientos de mapas del río Mississippi antes del Gran Diluvio. Pero quizá lo más extraordinario por su implicación histórica fue el descubrimiento de esfinges, referencias a la tierra hueca, representaciones de lo que llamaríamos demonios, e incluso seres cuya apariencia no era humana. Las autoridades arqueológicas movieron los hilos para ocultar toda la información relacionada con este increíble hallazgo, porque si se hubiera hecho público, habría cambiado la historia del mundo entero en una escala sin precedentes. Para impedir que cualquier arqueólogo honesto se acercase a la cueva, se dictaron leyes en el estado de Illinois, prohibiendo las visitas y por supuesto cualquier tipo de investigación. En el año 1982, alrededor de 2.000 objetos fueron vendidos a un misterioso coleccionista. Por esta razón, aquellos que quisieron seguir el rastro, no pudieron, porque había desaparecido hasta la más pequeña pista que pudiera llevar a conseguir información del lugar donde estaba, o la persona que pudiera haberlo comprado, evidentemente para hacerlo desaparecer de los ojos del mundo. Según comentó Russell, se extrajeron de la cueva alrededor de 4.000 piezas, pero tan solo quedaron 356. La inmensa mayoría se extraviaron misteriosamente, sin que nadie pudiera dar una explicación sobre ello.
Este descubrimiento, en un principio, causó una enorme alegría a Russell. Sin embargo, a causa de los acontecimientos que sucedieron después, acabó muy decepcionado y frustrado, sobre todo al ver cómo intentaban ocultar y desprestigiar toda la información de lo hallado, haciéndola desaparecer y no mostrándola al mundo. Por esta razón, decidió dinamitar la entrada de la cueva. Además, comentó que en esa zona había 5 cuevas más totalmente inexploradas. Pero, por supuesto, tuvo mucho cuidado de guardar silencio y no revelárselo a nadie, por lo que aún permanecen escondidas. Sin embargo, la cueva Burrows no ha sido la única en la que se encontraron objetos inexplicables y que también desaparecieron misteriosamente. A casi 3.000 kilómetros hacia el oeste de Estados Unidos, concretamente en Arizona, se encuentra el Gran Cañón del Colorado, y es ahí precisamente donde se llevó a cabo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes. El 5 de abril del año 1909 se publicó un artículo en la Phoenix Gazette sobre Kincaid, un buscador de minerales que casualmente halló una cueva con inmensos túneles y cámaras que contenían objetos hechos con metales desconocidos y en oro, urnas y una gran cantidad de momias. Además, en sus paredes aparecían dibujados misteriosos jeroglíficos. Se trataba de una ciudad capaz de albergar a 50.000 personas, y extrañamente, había estatuas y objetos que tenían una gran similitud con la cultura oriental y egipcia. Es curioso que numerosos cerros del Gran Cañón tengan nombres griegos, hindúes, chinos, egipcios y nórdicos, como por ejemplo la pirámide de Keops, el templo de Isis, el templo de Osiris, templo de Diana, templo de Shiva, torre de Set, la torre de Ra o el templo de Horus. Pero, ¿quién puso esos nombres? ¿Y por qué razón? Un hallazgo de tal calibre, a pesar de haberse publicado en varios artículos de prensa y en libros, fue silenciado. El Instituto Smithsonian se ofreció a subvencionar las investigaciones, pero lo que realmente pretendía era hacer desaparecer cualquier resto de este gran hallazgo. Otro caso muy similar, también de una increíble trascendencia, lo encontramos al sur de América, en Ecuador. El padre Crespi llegó a coleccionar unas 8.000 piezas arqueológicas que los nativos suaras habían encontrado en las cuevas de la zona. Contaba con planchas de oro con inscripciones desconocidas, vasijas y tallados. Curiosamente, había muchos objetos en oro similares a la cultura sumeria y egipcia. También aparecen seres no humanos de diferentes tipos, monstruos, gorros de pico y titas y sumerios, pirámides y objetos de culto al sol. Algunas figuras grabadas en las planchas muestran animales que no se conocían en aquellas tierras, como elefantes, renos e incluso animales extintos. Lamentablemente, la mayoría de los objetos desaparecieron a causa de un misterioso incendio que quemó el museo. Dicen que para ocultar que había sido robado. Pero estas no son las únicas cuevas donde se han hallado objetos inexplicables. Además, nos llama poderosamente la atención que en todas ellas, los objetos encontrados sean tan similares. Todo esto nos lleva a plantearnos, una vez más, en la existencia de una conspiración por parte de la élite mundial de intentar ocultar a la humanidad la existencia de las pruebas que demuestran que la historia oficial nada tiene que ver con lo que nos han contado.